El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en el epístola a Primera de Corintios, ya superamos el capítulo 7, lo analizamos, contiene una serie de recomendaciones sobre los problemas del matrimonio. Espero que la explicación que se ha venido dando sobre este capítulo sea de ayuda para todos nosotros. Pasamos hoy a un nuevo capítulo, el capítulo 8, y este lo titulan Los alimentos que se ofrecen a los ídolos. Los corintios están haciendo una serie de preguntas sobre diferentes temáticas y por eso resulta tan importante leer esta carta, porque hay respuestas a muchas inquietudes y muchas preguntas que tenemos en la cotidianidad, en la vida cristiana, que necesitamos aclararlas, tener mucha claridad sobre ellas. Así que voy con el capítulo 8 de Primera de Corintios. Ahora, con respecto a su pregunta de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, es verdad que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa. En cambio, el amor los hace dar fortaleza a los demás. El que cree que sabe algo todavía no lo sabe como debería. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Entonces, en cuanto a comer carne que se ofrece a los ídolos, sabemos que todos estos ídolos que vemos no son nada, porque hay un solo Dios. En verdad no importa que la gente llame dioses a muchas cosas que están en el cielo o en la tierra. De hecho, hay muchas cosas a las que la gente llama dioses y señores, pero nosotros sabemos que solo existe un Dios, el Padre, quien creó todo y para quien vivimos. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien vino todo, por quien tenemos vida. Pero no todos saben eso. Algunos que hasta ahora han tenido la costumbre de adorar ídolos comen carne creyendo que esa carne es un sacrificio para los ídolos. Como tienen duda de que sea correcto, se sienten culpables cuando la comen. La comida no es lo que nos acerca a Dios. No seremos mejores que los demás por comer, ni peores por no comer. Pero tengan cuidado con esta libertad y no dejen que su libertad haga pecar a los que tienen dudas sobre lo que deben comer. Si alguien que tiene dudas te ve comiendo en el templo de un ídolo, a ti que sabes estas cosas, puede animarse a comer alimentos que se ofrecen a los ídolos, aunque piense que está mal. Entonces ese hermano por el que murió Cristo será destruido por culpa de tu conocimiento. Si tú eres la causa de que tu hermano, debido a la debilidad de su fe, haga algo que él considera malo, entonces estás pecando contra tu hermano. Pecar contra tu hermano es como pecar contra Cristo. Por eso, si la comida hace que mi hermano peque, jamás volveré a comer carne para no hacerlo pecar. Ahora bien, vamos a tratar de entender este capítulo porque está enfocado directamente en el alimento, en la carne ofrecida a los ídolos. ¿Qué pasaba entonces? Los sacrificios a los ídolos eran los restos de los animales sacrificados a los dioses paganos. Ya fuera que el animal se ofreciera en sacrificio privado o ya en público, le quedaba al oferente parte de la carne. Si se había ofrecido como sacrificio privado, la carne se podía usar para un banquete al cual te invitaban amigos del oferente. Si el sacrificio había sido público, la carne que quedaba después de que los magistrados se reservaban lo que quisieran, podía ser vendida a los mercados para su distribución a la gente de la ciudad. Los problemas pues eran estos. Primero, ¿podría el cristiano comer de la carne ofrecida a un dios falso en una fiesta pagana? Segunda pregunta, ¿podría el cristiano comprar y comer carne ofrecida a los ídolos? Tercera pregunta, ¿podría el cristiano, si se le invitaba a la casa de un amigo, comer esa carne que había sido ofrecida a los ídolos? Bueno, vamos a ver a los principios que Pablo establece aquí. Primero, establece principios generales para la guía del creyente, y estos están dedicados a ofrecer claridad sobre estos problemas. El primero es: todos tenemos conocimiento. Puede ser una cita de la carta que le escribieron. Los cristianos pueden tener conocimiento, pero puede ser superficial e incompleto. El conocimiento, además, no basta para solucionar todos los problemas, porque por sí mismo envanece a la persona. En segundo lugar, aún no sabe nada.
se refiere al verdadero conocimiento de Dios. En esta carta el conocimiento que el hombre tiene de Dios es siempre incompleto. Y luego está hablando de amar a Dios. Produce tanto conocimiento de Dios como sentido del conocimiento que Dios tiene del individuo. Por ejemplo, en la corte todos conocen al rey, pero el rey no conoce a todos. La segunda parte indicaría intimidad personal y como consecuencia conocimiento directo. Entonces, un ídolo nada es en el mundo. Probablemente debería ser, no hay ídolo en el mundo. Un ídolo no puede en realidad ser una representación de Dios. ¿Cómo podría un trozo de madera o de piedra representar la incorruptibilidad de Dios? El apóstol reconoce, sin embargo, que existen los llamados dioses. Para nosotros indica un marcado contraste, del cual proceden todas las cosas. Se refiere a la primera creación. El Padre es la fuente de todo, como lo declara Génesis en el capítulo 1, versículo 1. Nosotros somos para Él, se refiere al Padre como si el fin de la nueva creación, o sea, la iglesia, la función de la iglesia es glorificarle. Para eso estamos nosotros como iglesia, para darle honra y gloria al Señor, por medio del cual son todas las cosas, apunta al Señor Jesucristo como agente de Dios en la creación. Nosotros, por medio de Él, lo presenta como el agente responsable de esta nueva creación. De manera que desde este punto de vista hasta el final del capítulo, Pablo explica las palabras: el amor edifica. Es necesario, porque no en todos hay este conocimiento del único Dios y Señor que le permita a uno comer sin peligro carne sacrificada a los ídolos. Habituados hasta aquí a los ídolos, es decir, la traducción que se prefiere, que la gente antes de venir al conocimiento del Señor celebraba sus fiestas religiosas y en esas fiestas religiosas pues obviamente se vendían comidas que estaban dedicadas y sacrificadas a los ídolos, en honor a los ídolos, porque en honor a ellos se celebraban las fiestas en los diferentes lugares, cosa que todavía sucede en nuestro tiempo, en los pueblos, en los municipios, celebran esas fiestas, hacen tantas cosas para mencionar, digamos de alguna manera tener en cuenta como lo que denominan el patrón del pueblo o el ídolo que ha sido asignado, o el santo de la devoción que le ha sido asignado como guardián del pueblo, del municipio, de la ciudad. Pablo señala entonces que estas cosas hay que tenerlas en cuenta, que la carne por sí misma no acerca a los creyentes a Dios, no nos hace más aceptos. En el sentido es acercar es el corazón puro y no los alimentos puros lo que importa. Y el hermano débil confunde ambas cosas. Por lo tanto, lo que debemos nosotros tener claridad sobre todo esto, amigos, es realmente si nosotros con nuestro ejemplo y con nuestro conocimiento de la palabra seguimos participando de todas estas cosas como si nada sucediera. Recordemos que generalmente estas fiestas patronales que se denominan así, que se llaman, usualmente hay componentes religiosos, hay componentes turísticos, folclóricos, hay componentes políticos, hay de toda clase de elementos. Entonces la persona antes de venir al Señor, antes de convertirse, obviamente participa de esas fiestas, participa de los vicios y de todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede cuando ve a un creyente maduro que tiene conocimiento de la palabra, que también está en esos lugares participando, comiendo de los mismos alimentos, viendo todo ese espectáculo que se da, regocijando su espíritu y su alma con todas esas cosas? Pues lo que está dando a entender el apóstol Pablo aquí es que el creyente nuevo, que todavía es débil, que es frágil, al ver que tú como una persona líder de tu iglesia, como una persona que conoces la palabra de tiempo atrás y que inclusive lo has discipulado a él o lo estás discipulando, si tú sigues participando de esas mismas cosas que pertenecen a esa vieja vida de desorden, a esa vida sin compromiso con Cristo y con el Evangelio, la persona no va a entender, no va a encontrar ningún cambio y por el contrario va a continuar en las mismas prácticas que traía hasta ahora. Es eso básicamente lo que el apóstol Pablo pretende que puedan entender los corintios, que nosotros nos centremos en ser ejemplo a las personas nuevas y no, por el contrario, que les modelemos un mal testimonio de tal manera que entren ellos en ese estado de confusión. Entonces escribe este capítulo 8 para responderle a los corintios las preguntas respecto, y entonces ahora ¿qué vamos a hacer con las fiestas? ¿Qué vamos a hacer con la carne y los animales ofrecidos a los ídolos? ¿Qué vamos a hacer entonces con todo esto que hemos participado anteriormente? Y en este capítulo, como en los anteriores, se dedica el apóstol Pablo a responder estas preguntas
estas preguntas que son muy importantes y que traían claridad para los nuevos cristianos. Estos cristianos de Corinto estaban interesados en ir dejando todo su folclore, su cultura, sus costumbres, sus pecados, sus falsas creencias, su idolatría, su hechicería y todo lo demás que ellos podían estar practicando antes de haber conocido el reino de Dios y el mensaje de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta por qué es tan interesante leer la Biblia, analizarla, profundizar en ella, mirarla? Y no simplemente leerla por leerla, para batir un récord de decir cuántas veces la ha leído, sino por el contrario, para entrar en la cultura bíblica, para entrar en el plan y el propósito de Dios, para que nuestro testimonio cada día vaya mejorando, porque estamos modelándole a las personas nuevas, estamos modelándole a nuestra familia, estamos indicando que el reino de Dios tiene parámetros completamente diferentes y que según ellos y de acuerdo a la palabra, estos aplicados en nuestro corazón traerán bendición a muchas personas. Espero que el consejo de hoy del apóstol Pablo haya traído claridad sobre nosotros y podamos ayudarnos unos a otros. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias por esta palabra, por este nuevo capítulo, por estas respuestas que el apóstol Pablo da, porque no solamente son para los corintios en su tiempo, sino son para la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea hoy, en los diferentes lugares, que enfrenta diferentes cosas, a veces similares a los problemas anteriores, pero también, Señor, que por analogía podrían ayudarnos hoy en nuestro tiempo frente a las situaciones que vivimos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.